Bueno, dice la palabra de Dios, acá tengo como título, La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué hermosa palabra, ¿no? Una palabra que a lo último, sí, al principio es una historia, sí, o una narración difícil, sí, porque dice que se encontró a una mujer, se la llevaba a Jesús en ese momento, dice que había una multitud, había mucha gente. Jesús estaba en ese momento enseñando y los escribas, los fariseos, llevan a esta mujer para ponerle adelante de Jesús para probarle. Pero la gente que estaba alrededor estaba viendo todo eso, imagínense. Yo pensaba y lo querían hacer poner en ridículo a Jesús, viendo a ver qué contestaba en ese momento. Y si vos te pones a pensar la historia, lo que era en ese momento encontrar a una mujer de adulterio y llevarle delante, juzgarle, ¿qué tenía? La pena era la muerte, la tenían que matar. Entonces empieza triste esta historia, pero al final es diferente. Al final vemos la gracia, vemos el amor del Señor, vemos la misericordia que ni Él le juzgó, ¿sí? Nadie le juzgó y menos le juzgó Él, cuando Él podía hacerlo pero no lo hizo. Y yo me ponía a pensar, ¿qué Señor me querés enseñar con esto? ¿Qué Señor nos querés hablar con eso a nosotros, la iglesia de hoy, a mí como cristiano, como hijo de Dios? ¿Qué me querés enseñar? Aparte de, no voy a hablar de toda la historia, así que, porque ya la conocemos, ya la escuchamos muchas veces. Pero sí acá vemos algunos aspectos que el Señor nos enseña o nos habla. En cuanto al qué nos habla el Señor en esta palabra. ¿A cuánto le habló el Señor con esta palabra, con lo que leí recién? ¿Qué le habla? ¿A qué les motiva? ¿Cómo? Que nadie es perfecto. Exactamente. Que nadie es perfecto, ¿sí? Lo primero que veía era que cuando juzgamos a otros, tomamos el lugar de Dios. Y estas personas lo quisieron atraer a esta mujer, a esta persona. ¿Qué hicieron? Estaban juzgando a la persona, primeramente juzgaron a Jesús y querían probarlo. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Sí? Ya lo habían juzgado a Jesús, ya lo habían condenado, ya le habían traído juicio a Jesús y a esta mujer también. Entonces dice que la llevan en ese momento para que la juzguen y para que la maten directamente, para probarle a Jesús a ver qué decía también, porque también lo querían matar a él. En realidad querían matar a Jesús y por lo tanto también a ella, ¿no? Entonces cuando digo que cuando yo juzgo a otra persona, cuando juzgo a alguien como estaban haciendo ellos, querían ponerse en el papel de Dios. Cuando nosotros juzgamos a otra persona, estamos poniéndonos en el papel de Dios. Y la palabra del Señor, vamos a Santiago. Santiago 4. El que lo encuentra, que lo lea, si lo puede encontrar antes que yo. Santiago 4, del 11 al 12. Santiago 4, del 11 al 12. Qué palabra, ¿no? El juzgar. Dice murmurar. Cuando nosotros hablamos de otra persona, o cuando nosotros, sí, a veces hablamos de una persona, hablamos de otra, a veces de familiares, de amigos, de hermanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos murmurando.
sea la palabra que digamos, estamos juzgando a la otra persona. Y acá me dice de que yo cuando juzgo a otra persona, cuando yo murmuro, ¿qué hago? Me tomo el papel de Dios. O sea, quiero ser yo Dios. Y la Biblia me dice que al principio, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, cuando creó a Adán y Eva, ¿qué le dijo? ¿De qué tenían prohibido comer? ¿Del árbol de qué? Del bien y del mal, ¿sí? Entonces, y él dice que vino el enemigo como serpiente y le dijo, no, vos si vos comés de ese árbol vas a conocer el bien y el mal, vas a ser igual que Dios. Y muchas veces nosotros como hombres, como personas queremos ser igual que Dios y a veces queremos juzgar a otras personas y juzgamos, hablamos, ¿sí? A veces hablamos bien, a veces hablamos mal, a veces por ahí decimos, no, mirá cómo este le está enseñando a su hijo, cómo le está criando. Y estamos poniéndonos en el papel de Dios, ¿no? A veces decimos, no, mirá, yo oro, aquel no ora, aquel no sirve a Dios, yo estoy sirviendo, todo el tiempo estoy trabajando y aquel no hace nada. Y estoy juzgando a la persona, por más de que esté mal, o estemos equivocados, no estemos equivocados, pero estamos poniéndonos en el papel de Dios. El único que puede juzgar, dice la palabra de Dios, es Dios, el único que tiene la autoridad, el poder para juzgar a la persona, ¿sí? O sea, yo no le puedo juzgar a ustedes. Yo lo único que le puedo decir es aconsejarle, es hablarle. Ustedes tampoco, nadie podemos juzgar a nadie. Por más de que la persona esté equivocada, porque el único que puede hacer eso es Dios. Y la Biblia me enseña acá que cuando trajeron estas personas a Jesús, dice que ni Jesús mismo, ni Dios mismo, que tenía esa posibilidad de juzgarle, lo hizo. Entonces imagínense que a veces nosotros por ahí tendemos a hacerlo. Pero Dios acá nos está diciendo algo bien claro. Ustedes no son Dios. Ustedes no pueden hablar del otro hermano, ustedes no pueden hablar de la otra persona. No está en ustedes en juzgar a otra persona. Y sé que a veces es difícil porque por ahí en el mundo entero, o por ahí en nuestro trabajo, en el lugar donde nos movemos, o hasta en los mismos familiares a veces, sí, estamos así y ya estamos, se está hablando de uno y se habla de otro y se habla de otro, ¿no? Hay otra palabra que quería compartir con ustedes, Romanos 14, versículo 1, dice, miren lo que dice, Romanos 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no contender sobre opiniones. Después en el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en el versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vieron que a veces por ahí nosotros juzgamos a otra persona. Sí, yo no le puedo juzgar a ustedes. Y a veces hay personas que por ahí vienen y están creciendo en el Evangelio, son personas nuevas. Y por ahí nosotros conocemos un poquito más al Señor. Y empezamos a jugar a la persona, pero ¿por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué está haciendo eso? Fíjate cómo es, fíjate cómo actúa. Pero acá la Biblia me dice que yo no tengo que contender con aquellos que son débiles en la fe, aquellos que empiezan. Hay personas que conocen al Señor, empiezan a venir a la iglesia, conocen de a poquito al Señor, son jóvenes. Son niños en el Evangelio. Entonces yo no puedo juzgar a esa persona porque yo ya tengo 20 años. No puedo juzgar a esa persona y decirle, pero ¿cómo esa persona hace eso? O hace el otro, mirá cómo esa persona se está moviendo, mirá cómo está haciendo. Porque yo estoy poniéndome en el lugar de Dios. Cuando el Señor mismo va a ser quien va a juzgar a esa persona y el Señor mismo va a enseñar a esa persona. Nosotros tenemos la posibilidad de enseñarle, pero no de juzgarle. Y cuando nosotros juzgamos muchas veces estamos poniéndonos en el lugar de Dios. Amén. Pero acá la palabra dice que no podemos, que somos inexcusables, ¿sí? Que aquello que nosotros juzgamos también vamos a cometer si lo hacemos, ¿sí? Y la Biblia también me dice que aquellos que crean estar firmes, que dicen, miren que no caiga, porque a través de la arrogancia, porque cuando uno juzga, ¿qué está haciendo? Está haciéndose que es perfecto, está diciendo yo soy perfecto, porque yo tengo el poder y la autoridad para decirle o para decir cuál cosa o aquella cosa de una persona, ¿sí? Pues yo estoy diciendo, yo soy mejor que esa persona. Cuando yo juzgo a otra persona diciéndole, mirá cómo se está comportando Mariela. Mirá lo que está haciendo Carlito, por ejemplo. Mirá lo que está haciendo Jessica. Yo le estoy juzgando a la persona, estoy diciendo que yo soy mejor que ella. Yo soy mejor que esas personas. Entonces yo estoy siendo arrogante. Yo estoy poniéndome, o sea, mi orgullo está por sobre todas las cosas. Y la Biblia me dice que cuidado aquel que crea estar firme no caiga, porque cuando viene el orgullo, viene la altivez, ¿qué pasa? Ahí caemos. Eso dice la Biblia, yo no lo digo.
Lo dice la palabra del Señor, que cuando nosotros creemos estar firmes y empezamos a juzgar y empezamos a hablar esto, empezamos a hablar lo otro y de aquello estamos juzgando. Estamos poniendo primero el lugar de Dios. Yo soy Dios, estoy haciendo con eso. Lo segundo que estoy haciendo cuando juzgando y cuando hablamos es que estoy llamando al pecado en mi vida. Porque hoy estoy bien, pero mañana no sé. Hoy puedo decir, mirá, que esta persona está mal porque está haciendo esto y está haciendo lo otro. La vez pasada yo hablaba con un hermano y decía, yo sinceramente no puedo juzgar a nadie. Yo no puedo decir nada, no puedo decir nada. Inclusive tengo que tener la paciencia y la misericordia con cualquiera, porque yo sé lo que Dios me perdonó y yo sé lo que Dios me puede llegar a perdonar, porque el único que perdona y el único que juzga es Dios. Y si yo me pongo a mirar la historia de la mujer adúltera que dice que podía juzgarla y no lo hizo, ¿cómo yo voy a juzgar a nadie? Yo no tengo el derecho, no tengo la autoridad, no tengo nada para juzgar. Sea quien sea, ninguno podemos juzgar. ¿Por qué? Porque hoy puedo estar bien, pero mañana no sé. Hoy puedo decir, sí, hoy estoy firme, hoy estoy sirviendo a Dios, hoy estoy obedeciendo a Dios. Hoy agarro y te puedo reclamar, pero mañana yo no sé cómo voy a estar. Y si mañana yo al que juzgué viene y me abraza y me levanta, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde queda mi orgullo? Qué difícil, ¿no? Pero qué bueno que llegue a pasar eso, porque me va a enseñar algo. ¿Qué nos está enseñando esta palabra? Yo me imaginaba la gente que estaba en ese momento, porque dice que los que vinieron, los fariseos que trajeron a esta mujer, se fueron de a uno, pero la multitud dice que estaba lleno de gente y Jesús le enseñaba. Yo me imagino a esas personas que vieron eso, y esas personas fueron enseñadas en ese momento de lo que Jesús hizo ahí en ese lugar. Hay una historia que hoy escuchaba y decía que una mujer, dice que agarró y se casó con un hombre y el hombre la golpeaba y era alcohólico y la mandaba a trabajar. ¿Sí? Se separó de ese varón. Se casó con otro, con un hombre bueno. Lo mismo le pasó a esta persona. Después agarró y se conoció con un cristiano, con un hijo de Dios. Al principio todo bien, pero después el hombre empezó a tomar, que nunca había tomado, empezó a tomar, empezó a pegarle y la mandó a trabajar. ¿Sí? Y ella agarraba y le echaba la culpa, que todos los hombres son iguales, que todas las personas son iguales, que al final todos son lo mismo. Pero resulta que cuando ella era chica, su mamá había muerto. Ella quedó solamente con su papá. Su papá empezó a tomar alcohol y la mandaba a ella a trabajar. Y la mandaba a ella y la golpeaba. Y ella agarró y dijo, nunca voy a ser como mi papá. Nunca voy a hacer lo que él me hace. Y agarró y lo juzgó al papá. Y años después, durante 3 matrimonios tuvo, y ella agarró y lo único que, en lugar de reconocer que había ese dolor, ese sufrimiento, esa bronca con su padre, ella en lugar de reconocer eso, siguió en la misma, echándole la culpa a los hombres, echándole la culpa a las personas, sin entender de que ella la única forma de ser libre de eso, que la ató, porque la ató, ella misma se ató con lo que dijo, de la manera que juzgó. Por más de que no estaba equivocada, pero estaba juzgando a su padre. Por más de que no estaba equivocada, tenía razón lo que hacía, lo que decía, lo que le dijo. Pero le juzgó a su padre. Juzgó esa situación, juzgó eso que estaba viviendo. Y año tras año fue pasando lo mismo. Nosotros tenemos la oportunidad, porque el Señor hoy nos está hablando, de no pasar lo mismo que por ahí pasaron nuestros padres. Los adolescentes tienen la oportunidad de que no pase lo mismo, que por ahí ellos a veces juzgan a los padres, porque a veces somos de juzgar muchas veces, de hablar. Yo no voy a hacer lo mismo que hace mi mamá, yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi abuela, yo no voy a hacer lo mismo que hace mi hermano, yo no voy a hacer lo mismo como están criando sus hijos, mi hermano, cómo cría a sus hijos, y un montón de cosas, ¿no? Podemos juzgar, pero déjame decirte que vas a llegar en un momento. Y vas a llegar por lo mismo, porque nosotros mismos nos atamos cuando juzgamos a otra persona. Nosotros mismos nos atamos cuando juzgamos el pecado. Nosotros mismos nos atamos cuando juzgamos a cualquiera. ¿Sí? Entonces cuando nosotros juzgamos a otra persona, nos ponemos en el lugar de Dios. Cuando nosotros juzgamos a otra persona, ¿qué hacemos? Damos lugar al pecado. Das lugar al pecado. Cuando vos juzgás a otra persona, das lugar al pecado. Y lo tercero es que cuando juzgamos a otro, se vuelve hacia nosotros. Cuando vos jugás a otro, se vuelve hacia vos. ¿Vieron el boomerang? ¿Conocen lo que es el boomerang? Tiran el boomerang y si no le pega algo, vuelve de vuelta. Vuelve a las manos del que le tiró. Bueno, la misma cosa. Si nosotros juzgamos, vos juzgás a otra persona, vos juzgás a alguien, te vuelve para vos. ¿Sí? Como decía recién. Yo, por ejemplo, puedo agarrar y decir, don Mario es una persona que... ¿Qué puedo decir? No puedo decir. Una persona mala, ¿no? Y el día de mañana eso se vuelve para mí, ¿sí?
Y el día de mañana van a decir que yo soy un hombre malo, pero porque yo, ¿sí?, juzgué a otra persona y eso vuelve para mí, ¿me entienden? Ustedes cuando juzgan a otra persona, sea lo que fuese, va a volver a ustedes. Va a volver a ustedes. Le voy a invitar a leer Lucas 6, 37. Mirá lo que dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no serás condenado. Perdonad y seréis perdonado. No tenéis que juzgar para no ser juzgado. Si vos juzgás, vas a ser juzgado, vuelve a vos. Es como un boomerang. Vos agarrás, hablas de alguien, van a hablar mal de vos. Si vos no perdonás, no te van a perdonar. Lo segundo que decía, si vos condenás, ¿qué va a pasar? Vas a ser condenado también. Dice que todo lo malo, todo lo que es malo sale de nuestro corazón, ¿sí? Y si nosotros juzgamos mal a otra persona es porque eso mismo está en nosotros y nosotros mismos estamos peleando con eso. Entonces por ahí decimos, mirá, aquel es un ladrón, se está robando todo, mirá cómo está ganando esa plata y está robando. Y eso mismo hay en nuestro corazón. Y en algún momento vamos a llegar a hacer lo mismo también. Porque está en nuestro interior, está en nuestro corazón. Y nosotros como hacemos eso, como hablamos, después nos vuelve. Es como un boomerang, ¿sí? Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros decimos, cómo juzgamos, todas las cosas que hacemos, nos vuelve. Tarde o temprano. A veces por ahí podemos estar bien, podemos hablar, podemos decir, pero el día de mañana se nos vuelve. Por eso tenemos que prestar atención. Por eso el Señor nos habla en esta noche de que no debemos juzgar a la otra persona por más de que tengas razón. Por más de que lo que vos decís es cierto. No importa. Por más de que vos agarres y veas los errores en una persona o en otra o en tus padres. Agarrás, ¿sabes qué? Arrepentite. Decirle, Señor, perdóname. No voy a juzgar más a mi papá, no voy a juzgar más a mi mamá, no voy a juzgar más a nadie ni nada. ¿Por qué? Porque yo no quiero volver a hacer lo mismo que ella hizo. Yo no quiero caer en lo que ella hizo, en lo que él hizo. Yo no quiero hacer eso, no quiero llegar a eso. Pero para eso tengo que hoy entender de que no tengo que juzgar a nadie. Para eso hoy tengo que entender de que no tengo que condenar a nadie. Para eso tengo que entender hoy que yo tengo que perdonar. Que a pesar de que sea difícil, que sea imposible, tiene que estar el perdón. Porque si yo juzgo, me juzgan. Si yo hablo mal, van a hablar mal de mí. ¿Me entienden? Es espiritual. ¿Vieron el tema de la siembra y la cosecha? Vos sembrás y lo que sembrás vas a cosechar, tarde o temprano. Es lo mismo en esto. Espiritualmente hablando es lo mismo. Vos hablás mal, vos murmurás, vos juzgás a una persona, ya sea lo mínimo hasta lo más grande, vamos a recibir también lo mismo. ¿Sí? Vamos a recibir, nos va a volver hacia nosotros tarde o temprano. Entonces cuando nosotros juzgamos a la persona, como hicieron estas personas, dice que vinieron y trajeron y condenaron, y la trajeron a la mujer para matarla y a Jesús para probarlo y para condenarlo también en ese momento. ¿Qué pasó? Dice que Jesús le dijo, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ellos quisieron usar a la mujer para condenarlo a Jesús en ese momento. ¿Y qué hizo Jesús? Usó a la mujer para que se vuelva en contra de ellos. Y ellos automáticamente se fueron uno a uno. ¿Sí? Volvió como un boomerang hacia ellos. Y tuvieron que dejar. En ese lugar tuvieron que irse. Y dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo misericordia. El Señor la perdonó y le dijo, ve y no peques más. Ve y no peques más. Es lo mismo que el Señor en esta noche nos dice. Hoy cuando salgamos de la puerta, hoy que estamos acá, andá y no juzgues más. Andá y no hables más. Por más de que tengas razón, por más de que a veces te duela, por más de que a veces pase lo que pase, no hables, no murmures, no juzgues. Si querés ser libre, si querés ser bendecido, si el día de mañana querés que tu familia salga adelante y que tu familia no pase por lo que vos pasaste o lo que otros pasan, no juzgues, no hables, no murmures. ¿Por qué? Porque todo vuelve, porque todo, quiera o no, y le digo, porque yo conozco personas que me dijeron, mirá, yo hablaba y decía esto y ahora resulta que yo con mi hijo estoy pasando lo mismo. Yo hablaba que el hijo de fulano se está drogando y está esto y está lo otro y ahora resulta que mi hijo está pasando por lo mismo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Juzgó al pecado? ¿Juzgó a otra persona? Estaba haciéndose que ella era perfecta y que no iba a pasar lo mismo que estaba pasando y después llegó los años, el tiempo y ¿qué pasó? Estaba pasando por lo mismo. Pero hoy Dios nos da la oportunidad. Te da la oportunidad a vos y te dice, te amo, te quiero lo mejor para vos, para tu familia, para tu futuro. No juzgues más.